Bueno, hermanos, vamos a entrar ya a la palabra y vamos a leer allí en Mateo capítulo 10, verso 16. Mateo 10, 16 dice: He aquí yo os envío, dice el Señor Jesús, como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahí hay una palabra que subrayé y es la palabra prudente. Pues eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar acerca de la prudencia. La prudencia en griego significa tener entendimiento. Prudencia en griego significa denota sabiduría práctica. Prudencia en la Biblia significa ser sensato. ¿Cómo así que ser sensato? Cuando una persona es madura en su forma de actuar, cuando una persona es madura en tomar decisiones, eso significa prudencia. Prudencia también es cuando una persona es discreta. La palabra discreta significa cautela al hablar, cautela al actuar, para tratar de prevenir el daño, para tratar de prevenir el peligro. Eso es lo que significa cautela. También prudencia en griego también significa prudente. ¿Qué es prudente? La palabra prudente es pensar en los riesgos antes de hacer algo, antes de decir algo. Y si es posible, prudencia también significa cambiar de conducta para yo no recibir el daño. La palabra prudencia también es cuerdo. La palabra cuerdo significa la capacidad que las personas tienen de pensar y de obrar. La palabra prudencia también en griego significa inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Inteligencia es cuando una persona razona antes de tomar una decisión. Eso es lo que significa inteligencia. La palabra prudencia también significa cuidadoso, es decir, que una persona que pone atención y cuidado en lo que va a hacer, ¿sí? La palabra prudencia también significa moderación. ¿Cómo así que moderación? Es como frenar, dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello, porque de pronto pueden venir consecuencias. La palabra prudencia significa discernir, distinguir entre lo bueno y lo malo. La prudencia es muy importante en la vida del creyente, tanto la prudencia a nivel espiritual como también la prudencia en los asuntos de la vida cotidiana. En la vida, todos los días, todo ser humano tiene que poner en práctica la prudencia. Desde que usted se levanta hasta que usted se acueste, en la vida, en el día, usted va a tener que poner en práctica la prudencia. En estos momentos, hermanos, donde el mundo entero está viviendo este tiempo de pandemia, y desde que comenzó esta pandemia, hermanos, hace 5 meses, ya tenemos una forma diferente de vivir, ¿sí? Yo creo que durante estos 5 meses hemos cambiado nuestra manera de vivir, ¿sí? Ya no hacemos las mismas cosas que hacíamos antes, ya ahora tenemos más cuidado, ahorita ya tenemos más prudencia. Ya cambió, esta pandemia nos cambió también la forma de trabajar, ¿no? Ya usted va a cualquier empresa, a cualquier trabajo y ya tienen todos los protocolos que se deben de tener para poder trabajar en medio de una pandemia. Aún también, hermanos, esta pandemia nos cambió la vida en cuanto a la forma de estudiar, ¿no? Y aún en la forma de congregarnos, ¿no? Mira, ya nos estamos congregando por Facebook, por YouTube, pero ya no a nivel presencial, ¿no? Esta pandemia es algo que no conocíamos antes. Esta pandemia ninguno de nosotros lo habíamos vivido, lo habíamos experimentado. Y la idea del propósito en esta mañana de estudiar la palabra es utilizar esa palabra, estudiarla, la palabra prudencia, para ver cómo nos ayuda a manejar esta crisis, a cómo la prudencia nos va a ayudar a manejar esta pandemia. El primer punto está en Mateo 10, 16.
el texto que leímos ahorita al principio, pero quiero subrayar esa frase completa. Señor Jesucristo dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes. La serpiente es uno de los animales más prudentes que hay. La serpiente es prudente porque ella no se expone al peligro. Y aquí Dios nos da como ejemplo a un animal que no se expone al peligro, un animal que es prudente. Hay cristianos que se exponen al peligro. Hay hermanos que salen a la calle sin tapabocas. Hay hermanos que saludan común y corriente, con abrazos, con besos, con apretón de manos, porque ellos creen que ahí está Dios para guardarlos, ahí está Dios para protegerlos. No, hermanos, eso es exponerse al peligro. Eso es abusar de la fe. Eso es abusar de la fe. El Señor, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto? La tentación de Satanás a Jesús fue: tírate a este abismo. Y si te tiran, los ángeles del cielo te van a coger y no te va a pasar nada. El Señor Jesucristo no abusó de la fe. No había necesidad de él tirarse a ese abismo para poner en práctica esa promesa. Y muchos de nosotros, hermanos, estamos abusando de la fe. La serpiente es un animal que muestra cautela. La serpiente muestra destreza para evitar peligros. En la vida todos estamos expuestos a ataques y a peligros. Y Jesús con este versículo nos enseña que nosotros los cristianos no debemos de exponernos al peligro sin ningún motivo. ¿Cómo así que sin ningún motivo? Es muy distinto yo salir afuera, a la calle, al centro, porque me toca ir a trabajar, ¿sí? Y supongamos que yo trabajando me contagié del virus. Usted se contagió con un motivo, usted iba a trabajar. Pero ¿usted qué hace afuera en el centro? ¿Usted qué hace afuera en la calle sin ningún motivo? Usted no tiene necesidad de estar afuera, entonces no esté afuera. Eso es exponerse al peligro sin ningún motivo. Jesús nos enseña que un cristiano debe de usar todos los medios para protegerse. Y también el Señor nos enseña con este texto que usted y yo no debemos de exponernos al peligro innecesariamente. Un prudente conoce los riesgos. Un prudente conoce los riesgos cuando sale a la calle y no usa tapabocas. Un prudente conoce los riesgos si usted va afuera de su casa y llega a su casa y no se lava las manos. Un prudente no busca el peligro. El peligro lo debe buscar a uno, no uno buscar el peligro. Y todos tenemos que aprender a convivir con este virus. Como se ha dicho en las noticias, este virus vamos a luchar por él aún por más de un año. Entonces esto no es por unos mesecitos, por unos días. No, tenemos que convivir con este virus para no contagiarnos, para no morir, para no contagiar a otros, o que por culpa mía, por mi responsabilidad, yo contagie a otro y que otra persona muera por mi culpa, por mi responsabilidad. Ese es el propósito de este estudio, hermanos, en este ayuno. Que utilicemos la prudencia para cuidarnos, que podamos tomar las medidas necesarias para protegernos. Y hermanos, las noticias nos llenan cada momento, hermanos, nos llenan de información. ¿Cuáles son las medidas que usted y yo hemos de tomar? Nunca salga sin tapabocas. Y si va a usar tapabocas, úselo bien. Lávese las manos con jabón, alcohol, con antibacterial. Tápese la nariz cuando vaya a toser con el codo, no con la mano. Evite el contacto físico, no salude de beso ni de mano a nadie, no dé abrazos. Este es tiempo de no dar abrazos, este es tiempo de evitar lugares masivos. Si usted ve que en el supermercado hay mucha gente,
trate de no ir a ese supermercado, váyase a otra tienda donde haya menos gente, quédese en casa, si no tiene necesidad de salir, no salga, ¿sí? No visite a ningún hermano de la iglesia, no visite a ningún familiar, ni usted tampoco, hermanos, acepte ninguna visita. Si tiene síntomas de este virus, llame al 123, llame a su EPS y otra cosa, todos debemos de cuidar sobre todo a los ancianos, a los niños, a las personas que tienen enfermedades que pueden perjudicarles grandemente. El segundo texto donde aparece la palabra prudencia está en 1 Samuel 16:18. Entonces uno de los criados le respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, hablando de David, que sabe tocar, que es valiente, que es vigoroso, que David es un hombre de guerra. Pero mira lo que dice, que David era un hombre prudente en palabras. Este versículo nos enseña que David era prudente en su forma de hablar. David era un hombre que hablaba, pero tenía dominio propio. David era un hombre que tenía refrenada su lengua, que tenía dominio propio en su forma de hablar. Una persona prudente, según ese texto, es el que sabe distinguir entre lo bueno que va a decir y sabe distinguir entre lo malo que va a decir. Según esa frase que yo subrayé en ese versículo, el Señor nos está enseñando de que usted y yo debemos de saber responder, que debemos de poner mucho cuidado cuando hablemos, que muchas veces nosotros nos metemos en problemas, en grandes pleitos, en grandes conflictos, porque no sabemos tener prudencia al hablar. Porque muchas veces no sabemos responder, porque muchas veces no pensamos antes de decir algo, ¿sí? Muchas veces nuestro hablar es impulsivo, muchas veces nuestro hablar es impensado. Y un cristiano prudente siempre va a hablar, pero si va a edificar. Un cristiano siempre va a hablar, pero si no va a dañar, si no va a ofender, si no va a provocar pleito, mejor no dice nada. Si va a herir a alguien, mejor refrena su boca, ¿sí? David era un hombre que era prudente en su forma de hablar. El tercer texto está en Proverbios 12:16. El necio da a punto a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Qué está diciendo ese texto? Que el prudente no hace caso a la ofensa, que el prudente no pierde la calma cuando lo insultan, que el prudente es inteligente cuando pasa por alto los insultos. El prudente evita pleitos. El prudente se domina a sí mismo, tiene dominio propio. El prudente comprende que Dios lo ha llamado no para pelear, sino que lo ha llamado para ser pacífico. Un prudente no reacciona ante los insultos. Un prudente refrena su ira. Un prudente no estalla en la mínima provocación. El prudente sabe ignorar los insultos. El prudente ejercita el dominio propio. El cuarto texto está en Proverbios 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría. El prudente, según ese texto, cuando va a obrar, cuando va a actuar, lo hace con entendimiento. El prudente cuando va a obrar lo hace con inteligencia, ¿sí? Un hombre prudente cuando obra, siempre todo lo que haga lo va a hacer con una intención buena, sana. Un hombre prudente, según ese texto, sabe cómo responder y cómo actuar en el momento indicado. En cambio, el necio, según ese texto, obra sin precaución.
Un necio no mide las consecuencias, ¿sí? Si usted es una persona, hermanos, que le gusta andar la calle, si usted es una persona que en medio de este virus sale cada momento, como lo dije ahora, sin los cuidados, sin el protocolo que necesita, hermanos, usted es muy imprudente, ¿no? No está midiendo las consecuencias que puede traer esto, ¿no? Muchas veces, hermanos, nosotros actuamos de una manera impulsiva y de una manera que a veces no pensamos antes de hacer las cosas. Algunas veces nuestras acciones traen consecuencias muy tristes. ¿Sí? ¿Cuántas personas hoy en día que están contagiadas se arrepienten de no haber tenido los cuidados necesarios, de no haber tenido la prudencia necesaria? ¿Sí? Nos han dicho por las noticias que la única cura para este coronavirus es el autocuidado. Esa es la única cura. Que lo que más nos va a proteger de este virus es el tapabocas. Nos han dicho en las noticias que la única cura que existe para el coronavirus es el autocuidado. Y también escuché en las noticias hoy que nadie es responsable por usted. Usted es el único responsable de usted mismo. Como lo dije ahora, estamos pasando ya por el pico de este virus, por lo que más temíamos, donde las muertes y los contagios han aumentado, y donde aquí, hermanos, tenemos que tomar medidas de distanciamiento físico. Uno no sabe quién está contagiado, a simple vista uno no sabe quién está contagiado, porque hay personas asintomáticas, personas que no tienen ningún síntoma, que aparentemente están bien. Por eso el autocuidado. El quinto texto está en Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda corrección vendrá a ser prudente. El texto está diciendo que prudente es aquel que acepta la corrección. Prudente es aquel que acepta la reprensión por muy dura que sea. El prudente es aquel que presta atención al consejo, a la llamada de atenciones. ¿Cuántas veces, hermanos, una llamada de atención nos ha librado de muchos dolores, de muchos llantos, de muchos sufrimientos? Pero también hay que ser consciente que hay personas que no aceptan nunca un consejo y no aceptan nunca una corrección. El sexto texto está en Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde. ¿Qué tal si aplicamos este texto a esta pandemia, ¿no? El prudente, porque ahí la palabra avisado es prudente en hebreo, el prudente ve el virus y se esconde. El prudente sabe que el virus está afuera y no sale de la casa. La palabra ahí, como lo dije ahora, avisado en hebreo significa prudente, astuto, pero la palabra astuto es la habilidad para comprender las cosas en forma sana. También la palabra ahí avisado significa una persona cuerda, quiere decir que tiene buen juicio, que se comporta de una manera prudente, reflexiva y responsable. Ahí la palabra avisado también significa sensato, prudente, madurez en sus actos, en sus decisiones. El texto es muy claro.
el prudente ve el peligro y se aleja. El prudente no se acerca al mal para no caer. El Señor nos llama a la prudencia. El sexto versículo está en Mateo 7, del 24 al 29. Un texto que nos lo dejó el Señor Jesucristo, una parábola hermosa. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Es tal vez la frase más sobresaliente de todo el pasaje. Cualquiera que oye la palabra de Dios y la practica. Cualquiera que oye esta palabra y la practica. ¿Qué dice el texto? Dios lo considera un hombre ¿qué? Prudente. Que edificó su casa sobre la roca, que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu con aquella casa, cayó y fue grande su ruina. Pero cuando terminó Jesús de estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Según ese texto, el prudente es aquel que oye la palabra de Dios y la practica. ¿Qué es lo contrario de prudente según eso? El que oye la palabra y no la practica. Y ya para terminar, ¿qué hacer para ser prudente? Bueno, todo el estudio hasta ahora, la idea era decirles en qué estamos fallando. Pero el último punto yo quería terminar de esa manera. Deme la medicina, deme la píldora, deme el tratamiento para poder ser prudente. Bueno, lo primero que debemos de hacer para poder ser prudentes, primero es pedir perdón a Dios por nuestra imprudencia. Pidámosle a Dios perdón por nuestra imprudencia. Lo segundo que debemos de hacer es pedirle a Dios que nos ayude en nuestra lucha diaria, porque a veces somos muy imprudentes. Lo tercero, antes de decir algo, antes de hacer algo, piense, reflexione, piense en lo que va a hacer, analice las consecuencias que puede traer si usted dice algo o hace algo. No decida lo primero que se le venga a la cabeza, eso no es prudencia. Lo cuarto, tenga valores establecidos en su vida. Cuando nosotros no vivimos con valores y principios y no hacemos nada si nuestros valores y principios no están de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, vamos a ser prudentes, ¿sí? Porque todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con la convicción de que tenemos un texto que nos va a respaldar tal decisión. Lo quinto que debemos de hacer es reconocer a través de la palabra cuál es lo verdadero, qué es lo malo, qué es lo bueno. ¿Sí? Si usted y yo sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo, y tenemos ese conocimiento, entonces todo lo que hagamos va a ser a conciencia, ¿no? Qué bueno, hay cristianos que la tienen bien clara sobre el aborto, sobre el divorcio, sobre el adulterio, sobre la homosexualidad. Todo eso, cuando usted y yo tenemos eso bien claro, nuestra vida se va a guiar con prudencia. Otra cosa que nos puede ayudar para poder tener prudencia en nuestra vida es tener fuerza de voluntad, tener dominio propio, tener una voluntad fuerte, no débil, no una voluntad de papel, porque hay personas que de voluntad fuerte no tienen nada. Eso los tienta a cualquier cosa y cualquier cosa los hace caer. Antes de decir algo, antes de hacer algo, observe bien, distinga bien, analice las consecuencias, tenga mucho dominio propio, esté atento cuando esté a punto de hacer algo.
vamos a orar, que el Señor sea bendiciéndonos. Señor Dios Todopoderoso, queremos orar, oh Padre, dándote gracias por esta palabra. Permite, oh Dios, que este tema acerca de la prudencia haya sido de bendición, oh Dios, para los que hemos escuchado este estudio bíblico, Señor. Permite, oh Dios, que tú nos ayudes. Primero te pedimos perdón, porque muchas veces, Señor, no hemos sido prudentes. Y también te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser prudentes, Señor, cada día. Ayúdanos, Padre, para que podamos pensar, analizar bien, oh Dios, las cosas antes de hacerlas, Señor. Que podamos medir, oh Dios, las consecuencias que pueden traer nuestra imprudencia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.